Comunidad de FCC Hispano, estoy muy contento el día de hoy porque tengo unos grandes amigos, ahorita los van a conocer, pero bienvenidos al podcast de FCC Hispano donde animamos, inspiramos de que con Cristo como dueño de tu empresa sí se puedan hacer negocios a la manera de Dios. Y el día de hoy tengo unos invitados de lujo. Ellos son de Guatemala. Tengo el placer de conocerlos ya algunos años. Ahorita vamos a platicar un poquito de ellos y vamos a sacar la verdad de cuántos años tenemos de conocernos. Pero quiero que pongas mucha atención, que tengas tu papel, tu lápiz, grabes, porque el día de hoy Dios te va a motivar, te va a animar y vas a aprender cosas prácticas. Porque cuando hablamos de un podcast, hablamos de cosas prácticas. Cómo llevar la palabra de Dios en los negocios y cómo se vive en la realidad. Y cuáles son los temas, los retos que cada uno de los empresarios tenemos. Bueno, pues el día de hoy, Selvin y Jessica, bienvenidos. Ellos son miembros de FCC Hispano. Tenemos el privilegio de tenerlos como socios. Y gracias por aceptar la invitación. Y quisiera empezar por lo básico. Hay gente que no les conoce y me gustaría que se presenten, digan su nombre, la empresa, colaboradores, etcétera, para conocerles un poquito y luego ya entramos de lleno al tema. Muchas gracias, Sergio. La verdad que es un gusto estar acá compartiendo. Pues mi nombre es Selvin González, ya lo decías, de Guatemala. Ella es mi esposa Jessica. Juntos iniciamos la aventura de iniciar una empresa. En el 2005 arrancamos con una empresa que es de servicios eléctricos y pues desde esa fecha para acá hemos estado en un mar de situaciones, pero una aventura muy agradable. Hemos visto la mano del Señor en nuestras vidas y pues yo creo que hay mucho que contar, pero ahí nos respetamos el tiempo. Mucho gusto, gracias por darnos la oportunidad de poder compartir y aprender con ustedes. Gracias, Jessica. Entonces, ahorita eleva un poquito la voz, Jessica, cuando estés interviniendo, ¿ok? Bueno, pues la pregunta obligada que le hacemos a todos los empresarios, ¿cómo se involucraron con la fraternidad de Compañía de Cristo Internacional? ¿Cuándo fue ese momento? ¿Quién los invitó? Dijeron, ¿qué pasó aquí, no? ¿Por qué se involucraron con nosotros? ¿Cuál fue ese evento? Bueno, pues fíjate que, como decíamos, en el 2005 nosotros arrancamos la empresa y yo sentí, y para mí fue un llamado de Dios directamente, y lo pude sentir en una oración que hacía, pero de ahí en adelante pues me sentía perdido realmente porque primero pues no estudié para negocios. Me preparé directamente en la parte técnica de la carrera, que es la ingeniería eléctrica, y de ahí para adelante, pues empecé a aprender cosas que no hacía. Y llegaron momentos donde la situación se tornaba difícil y asistimos a la iglesia con mi esposa y básicamente habíamos entrado en varios seminarios y en un momento mi hermana y mi cuñado me abordaron porque ellos ya habían ingresado a FCCI y nos hablaron en una reunión muy personalizada y invitándonos para ingresar. La verdad que en ese momento para nosotros era así como que hemos recibido varios seminarios, hemos recibido información y lo que queremos es algo más práctico y de ese momento pues realmente no veíamos mayor cosa, pero al final dijimos, bueno, vamos a entrarle. Y la verdad que fue algo sorprendente. Empezamos el curso en la casa de mi hermana y mi cuñado con un grupo pequeño y nos sorprendió. De verdad nos cautivó porque justamente era lo que buscábamos. Llegaron momentos donde no sabíamos a dónde ir y realmente pues ahí encontramos varias explicaciones a lo que estábamos viviendo, ¿verdad? Creo que fue bastante interesante porque había mucha práctica, digamos que no solo había información,
había retos, ¿verdad? Creo que es un curso bastante completo donde pudimos aprender y poder expandir un poco más lo que estábamos aprendiendo. Wow, entonces fue a través de un grupo pequeño que ustedes se involucraron con la FCCI. ¿Hace cuántos años estamos hablando de eso? ¿Hace 10 años, 5 años? Más o menos tenemos 12 años de conocer el grupo y perdón, la organización. Y pues para nosotros fue impactante porque primero había una parte de que hablaba sobre mi relación con Dios, ¿verdad? Y mi vivencia con Dios era un libro. Y recuerdo que me impactó demasiado, o sea, cómo es una vivencia y no es una teoría, ¿verdad? Entonces, eso para mí fue impactante definitivamente. Es totalmente cierto, ¿no? Totalmente cierto. Yo recuerdo haberlos visto en congresos y giras. Estoy bien, Selvin? Sí, ¿verdad? Así es. Platícanos un poco porque las personas no desconocen qué se vive en un congreso de la FCI o en una gira. ¿Cuál fue tu experiencia en ese tipo de eventos? Fíjate que, pues, cuando nos hicieron la invitación de poder asistir a un evento, pues también lo pensé, ¿verdad? Así como que, bueno, yo creo que en la parte económica no andábamos tan bien en ese momento y dijimos, bueno, tal vez nos pueda servir para invertirlo a la empresa, pero no imaginaba que la inversión se iba a dar ahí, ¿verdad? Y realmente... lo que empecé a aprender lo primero que me impactó es que fuimos a conocer empresas que estaban viviendo los principios cristianos. Y para mí fue muy impactante realmente porque en ese momento yo me vi en pañales, y lo queremos ver así, ¿verdad? O sea, yo dije, bueno, o sea, ¿cómo puedo? Y era un anhelo a la hora de escuchar a las personas que compartían sus experiencias dentro de sus empresas, y para mí era asombroso, era un anhelo de poder llevarlo a mi empresa, pero no sabía cómo, ¿verdad? O sea, y fue tan impactante que cuando lo que vivimos ahí fueron visitas hacia algunas empresas con testimonios vivos de lo que estaba pasando. En algún momento uno entraba a la organización, desde entrada podías ver lo que emanaba en la organización, en muchas de ellas, pues todo en orden. eh, muy adecuado con todo lo que se veía ahí, pero eso impactaba de alguna manera, pero los testimonios que se dieron fueron muy impactantes, de tal manera que cuando yo regresé a Guatemala, la verdad es de que no sabía ni cómo iniciar. O sea, yo vine, mi esposa me molesta, yo creo que venís más perdido de cómo te viste, ¿verdad? Porque No, fue bastante interesante. Por ejemplo, yo conozco a un Selvin, una persona muy activa, y cuando se fue, venía y yo miraba que sentaba en la oficina y como que no avanzaba, yo no miraba, nada más que se quedaba ahí, ¿verdad? Y pasaron varios días así, y entonces yo le digo como que realmente fuiste, pero te quedaste, no lograba que activara, ¿verdad? Entonces un día sí yo le hablé, ¿verdad? ¿Qué había pasado, ¿verdad? Porque lejos de ver a un ser más activo, lo vi muy pasivo, ¿verdad? y básicamente lo que sucedía internamente es que no sabía por dónde iniciar, ¿verdad? O sea, quería todo lo que había visto, pero no sabía ni por dónde iniciar. Y, y Dios me siguió hablando en ese ínterin y me decía que era un paso a la vez, o sea, que no me aturdiera, sino que era un paso a la vez. Y lo primero que entendí es que yo tenía que hacer el cambio. O sea, primeramente era yo, porque no podía emanar algo de la empresa si en mí no había un cambio. Y yo creo que esto fue impactante para mí porque de alguna u otra manera, pues uno a veces se considera bueno en el sentido de la palabra, ¿verdad? Pero
me di cuenta que había muchas cosas que yo tenía que cambiar y que si alguien o las personas que estaban muy cercanas a mí, que eran los colaboradores, tenían que ver ese cambio que yo había tenido, porque si no, no había forma de poder transmitir lo que yo estaba viendo y había percibido. Así que creo que fue una actividad muy buena, ¿verdad? Porque al principio solo fue él, luego pues ya tuve la oportunidad de ir realmente. Ya pues nos perdimos juntos en ese gran reto. Ya entendiste por qué Selvin andaba tan perdido. Si logro interpretar, Selvin, lo que quieres decir es que fue tanta la información tan valiosa que recibiste que era como cuando vas a un buffet, me imagino, y ves tanta comida, no hayas por dónde empezar, que toda la comida te gusta, ¿no? Me imagino que es algo así, ¿no? Sí pasa, Exacto. porque las giras son muy intensas. Recuerdan que estamos visitando una empresa y a veces visitamos hasta tres, hasta cuatro empresas diarias y es demasiada la información que estamos recibiendo. Te entiendo lo que dices, pero qué interesante, ¿no? Era un cambio interior. Y esto me lleva a la siguiente pregunta. ¿Cómo ha impactado esos grupos, esas giras, esos congresos, tu vida personal, tu vida familiar, matrimonial, empresarial? Cuéntanos si puedes extraer principios concretos que han impactado a tu vida. Bueno, yo creo que uno de los retos más fuertes en los negocios, porque si empezamos con la parte matrimonial, pues creo que estábamos activando en una iglesia en ese entonces, ya activábamos en una iglesia y pues nuestra vida matrimonial pues no estaba mal, a pesar de que en el inicio, cuando arrancamos la empresa, fue un tema muy complejo para nosotros porque como matrimonio, pues andábamos las 24 horas juntos y no, no teníamos un espacio. Empezamos la empresa en la casa y entonces desde que nos levantábamos, pasábamos a la oficina ahí a la par y todo lo hacíamos juntos, ¿verdad? Entonces, para nosotros fue un poquito desafiante esta parte, pero ya habíamos logrado superar ciertos retos como matrimonio. Como empresa, realmente para nosotros empezó a ser un desafío. El hecho de que empezamos a tener desayunos como capacitaciones para el personal, donde pudimos compartir muchas de las cosas que habíamos aprendido en la gira, principios claves como honestidad, el tema de la fe que estábamos viviendo, la parte de respeto, todos los valores que empezamos a adquirir o hacerlos nuestros como empresa, como organización, y empezamos a, Perdón que te interrumpa, Silvia. Entonces, sí, ¿cómo empezaste a hacer desayunos dentro de tu empresa? Platica un poquito de esa experiencia que hacías. ¿Traías a una persona de afuera? ¿Lo hacías tú? ¿Cómo eran esos desayunos con los colaboradores? ¿Qué temas veían? fíjate que iniciamos nosotros, porque pues teníamos muchos deseos de compartir lo que habíamos adquirido y empezamos nosotros a hacer las charlas y uno de la base que usamos fue, ¿cómo se llama? Eh, con el que iniciamos. ¿Sí ves? Optimizaré el liderazgo auténtico. Exactamente. Ese libro lo usamos de base para poder transmitir los principios en nuestra organización. Entonces nos llevó a básicamente a adecuar los principios, ya a tomar los valores que íbamos a tomar como organización y empezarlos a vivir. Y entonces de ahí es donde arrancamos con los desayunos y entonces se vuelve un tema muy retante, ¿no? Empezamos a trabajar, a tener los desayunos los sábados, ¿verdad? Aprovechando que solo trabajaba media jornada laboral.
Y luego nos dimos cuenta que realmente como que no siempre se da, ¿verdad? Entonces decidimos los lunes, pero los lunes lo dijimos en los días más trajineados que hay, porque es el arranque de la empresa, ¿verdad? Pero dijimos, bueno, vamos a promar como un diezmo, la primicia, ¿verdad? Y pues para nosotros sí fue un reto tomar los lunes como arranque laboral. Gracias a Dios, pues cuando empezamos a tomar esa decisión que vamos a tomar la semana como primicia en tiempo al Señor, ¿verdad? Pues las cosas empezaron a funcionar de mejor manera. Y básicamente perdón. Entonces, quiere decir que tú, esas capacitaciones ayuno lo empezaron como primicia los lunes en tu empresa. ¿Sí entendí bien? Sí, así es. Ok. Eh, Arrancamos los lunes y fue un desafío ya el hecho de arrancar lunes, pues dijimos, vamos a priorizar esto y aunque nos retrasemos 1 hora, 2 horas en empezar y arrancar nuestras labores como empresas, ¿verdad? Y empezamos a ver un desafío en todo esto, vimos cómo Dios nos empezó a levantar en cuanto al tema de clientes, los ingresos de la empresa y de ahí empiezan situaciones retantes porque en algún momento empezamos a tener el desafío de la honestidad en la parte empresarial, es decir, que no íbamos a aceptar sobornos, digamos, o cosas por el estilo, o no sobornar también a nuestros clientes. Y esto, pues para mí, empezaba a ser ya un desafío, ¿verdad? Y entonces lo que sucede es de que hubo una relación con una persona que nos habló sobre unas lámparas LED y todo esto, pero había que llegar a las municipalidades y entrar con una parte de un porcentaje para el alcalde, ¿verdad? Y Dios me empezó a incomodar porque de inicio pues no sabía que esta parte iba a ser así, pero cuando fui la primera vez ya se dio la situación. Y el Señor me empezó a incomodar y me decía que bueno, sentí que ya no podía ni siquiera orar con él, ¿verdad? Hablarle directamente. Y una vez le dije a Jessy, mira, fíjate que estoy sintiendo esto. Y ella me dice, vamos, oremos. Y orando juntos pude sentir, pude ver una parte como dos caminos, o sea, como va un camino y se divide en dos. Y yo pude ver claramente esos dos caminos y el Señor me decía, bueno, si quieres el de tu lado izquierdo pues dale, o sea, eh, es a tu manera. Pero si quieres que mi presencia esté contigo y te acompañe en todo, pues vas por este otro lado. Y de verdad que eso para mí fue desafiante, pero al mismo tiempo emocionante porque tuve que rendir esa parte. La verdad que eran muy buenos contratos que se iban a dar ahí. Estábamos hablando de cifras de más de 7 cifras en esta parte y, y tuve que renunciar y le dije a la persona que muchas gracias, pero no podíamos continuar con esta relación. Él no lo entendió, obviamente, porque en algún momento me dice, mire, pero es que estos son los negocios, así se hacen negocios. Y en su forma de pensar, pues él era muy bueno para hacer negocios de esta manera, ¿verdad? Pero no me metí mucho al tema, pero sabía lo que Dios me estaba diciendo y desistimos realmente y el Señor abrió otras puertas, ¿verdad? El Señor no inmediatamente, pero en el tiempo vimos su respuesta, ¿verdad? Entonces, para mí esa parte la he vivido y ha sido desafiante en algún momento, pero también gratificante cuando vemos la mano de Dios en nuestras vidas. Y podría aportar en esta parte, tal vez que yo veo el área administrativa, es que nosotros no tenemos vendedor, nuestro vendedor es Dios. Los mejores clientes han llegado directamente a escribirme, le gustaría participar en un evento, ¿verdad?
los correos yo los he recibido cuando no hemos pagado publicidad, no tenemos área marketing y no quiero verlo como un área irresponsable, ¿verdad? Pero tenemos diferentes procesos y en este proceso que hemos vivido, pues los contratos han llegado con cada reto a la empresa, ¿verdad? Wow, increíble eso, increíble. Eh, Quisiera la- hacerte una pregunta porque el tema de los sobornos, Selvin y Jessica, digo, en todos lados ocurre, ¿no? No es exclusivamente Latinoamérica, pero hablando de Latinoamérica, es una práctica común. Me gustaría, si me puedes explicar, ¿cómo trataste eso, el decir no a 7 cifras y platicar con tu gente? ¿Qué retos, cómo tú traías eso a la mesa dentro de tu empresa? Pues fíjense que dije que no. ¿Cuál era esa plática? Fíjate que al inicio, pues era un tema solamente de conocimiento y decir, bueno, esto es lo que el Señor me está pidiendo, pero poco a poco se fue volviendo una parte de una vivencia con Dios y fue cuando pude ver eso que contaba y entonces empecé a hablar con las personas que por favor, o sea, porque habían personas que en algún momento pues nos apoyaban con las asesorías a los clientes y todo esto, y de alguna u otra manera pues teníamos que poner un alto. Y pues si en algún momento a mí me pasó, también le pasaba a cualquier persona que fuera a dar esas asesorías o las ventas que nosotros amarrábamos. Y entonces tuvimos que hablar con las personas y decirles, miren, no podemos aceptar ningún soborno. Y si hay cosas que en algún momento se dan y le están pidiendo a uno, como aquí llamamos mordidas, no sé si por allá también le dicen lo mismo, ¿verdad? Pero si te piden una mordida, pues entonces salgámonos del negocio. O sea, esa fue la instrucción clara con las personas. Obviamente, tuvimos que en algún momento ir paso a paso y diciéndoles contacto lo que estábamos viviendo, lo que estábamos sintiendo, pero la decisión fue radical y decir, bueno, si te piden una mordida, no la entregues. Es más, nos salimos del negocio y así fue como dejamos ir varios negocios. Ese fue uno de los negocios que podía haberse dado repetitivamente en muchas municipalidades porque ese era el objetivo. Pero después hubieron varios que tuvimos que salirnos de esto. Pero con el tiempo vimos cómo Dios nos respaldó. Lo que dice Jesse es que en algún momento entra un correo, por ejemplo, y nos dicen que querían que nosotros participáramos en una licitación con una empresa muy grande de aquí de Guatemala. Y, y nosotros, la verdad que nos dio temor porque las cifras que hablaban eran exageradas y nuestra capacidad no estaba en ese momento para estos contratos. Pero le oramos al Señor diciéndole, bueno, si tú nos autorizas, pues entramos. Y si no, pues no, porque definitivamente no vamos a hacer nada, ¿verdad? Y sentimos la confirmación del Señor que nos decía que entráramos. Era muy desafiante realmente el tema de los contratos. Empezamos a licitar uno de ellos, empezamos a licitar un contrato porque habían varios contratos que se podían ganar, pero para nosotros uno de ellos nos sobrepasaba por mucho, básicamente en el nivel económico. Y recuerdo que hubieron muchos desafíos y había una persona que estaba con nosotros y que él nos ayudó a hacer toda la parte de la licitación. Hicimos números y todo, y luego de saber cifras y todo, y entonces recuerdo esa noche que me dice, mira, ahí están todas las cifras y todo. Ahora, ¿cómo pensás llevarlo a cabo? O sea, porque él conocía nuestra situación. Y entonces me dice, ¿cómo pensás llevarlo a cabo? No tuve una respuesta lógica realmente. No pude darle una
respuesta lógica, pero yo sabía que el Señor me había hablado para llegar a esto. Y entonces de ahí empezamos a trabajar y nos metimos. Y en parte él creyó, pero como un poquito distanciado, así como viendo nuestros movimientos. Y resulta que empezamos a entrar en estas licitaciones para no hacerlo tan largo. Recuerdo que fuimos a dejar con mi esposa directamente, fuimos a dejar toda la licitación a la empresa personalmente, la dejamos. Y en ese momento mi esposa pudo sentir algo, no sé si lo quieres compartir tú. Podía sentir que estábamos aprobados, así que en ese momento, después de dejar la oferta, donde realmente nuestras probabilidades eran muy bajas, nos fuimos a celebrar porque sentía que el Señor ya, y tal vez entre nosotros nos podemos equivocar, pero tal vez el reto más fuerte fue decirle a los trabajadores, tenemos una licitación y la vamos a ganar. Básicamente eso fue lo que sentimos como una instrucción de Dios. O sea, que nos digo, bueno, preséntense y díganles que esa licitación es de ustedes como empresa. Y, y para nosotros fue un reto, o sea, ahí me temblaron las piernas. Recuerdo que llegamos un lunes en uno de los desayunos y dimos la charla y todo lo que normalmente hacíamos. Y al finalizar la charla, era el momento para dar este testimonio, pero no había pasado y para nosotros era así como, bueno, ¿será que escuchamos bien, verdad? Pero con todo eso lo hicimos y nos paramos frente a los colaboradores y les decimos, miren señores, fíjense que sentimos de Dios que Él nos dijo que nos paráramos acá y les dijéramos que la licitación es ya de la empresa y que si no lo hacemos, entonces la gloria nos la vamos a llevar nosotros. Pero el objetivo de darlo anticipado es porque es Dios el que está abriendo esta puerta. Y recuerdo ver las caras realmente, así como incredulidad y mayormente de la persona que estaba muy cerca de mí, que era la mano derecha en esta licitación, así como que, ¿por qué te, ¿por qué te paras a decir esto, verdad? Porque al final de cuentas era muy, muy obvio que no estábamos en ese nivel económico para poder suplir todo lo que pedían. Y recuerdo que terminamos unos días después, soñé realmente que habían llegado y que habían visitado la empresa y todavía estábamos en la casa donde vivíamos. Gracias a Dios ya habíamos tenido la oportunidad de construir nuestra casa, pero no nos queríamos pasar todavía porque sentíamos todavía rico estar ahí. Pero en ese momento le digo a mi esposa, este es el tiempo de salir, porque yo soñé esto y esto y nos vamos. Ese fin de semana sacamos todas las cosas y nos pasamos para la casa que Dios nos había permitido construir. Total de que ese fin de semana dejamos limpio y vacío el lugar y el lunes que teníamos un desayuno nuevamente, nos llaman de esa empresa que querían ir a visitar la empresa. Y estábamos en el desayuno, le dijimos, estamos, no podemos, ¿verdad? Y quedamos que al siguiente día, pero de todos modos no podíamos llenar la empresa de un día para otro. Total de que llegaron, la empresa, el lugar estaba vacío casi, pues, y yo dije, bueno, aquí pues es solo Dios, ¿verdad? La otra persona que estaba conmigo, así como que, a la gran, pero ¿cómo es que no pudimos alistarnos para esto? Pero al final eh, nos dieron la sorpresa que era de nosotros la licitación, así como Dios lo había anunciado. Y entonces empezó la odisea, ¿va? Porque realmente ahora, ¿cómo lo vamos a llevar a cabo? En algún momento teníamos como 9 trabajadores y de 9 trabajadores pasaron a tener el contrato, al final fueron 2 contratos, no un contrato, a tener 300 casi trabajadores de un par de meses a otro. Entonces, el nivel de logística que teníamos que manejar y a la falta de experiencia fue un reto muy alto, ¿verdad? Y básicamente el punto es que empezamos a tener las dificultades de, bueno,
habíamos pensado tener un préstamo en un banco y no se daba ese préstamo y empezó a hostigar toda esta parte, pero recibimos mucha palabra del Señor en la iglesia donde asistíamos y había un versículo que alguien nos dio como palabra que decía, comprarás sin dinero, ¿verdad? O sea, tal vez es un contexto diferente, pero nosotros lo sentimos para nosotros. Y al final eso fue. O sea, llegaron empresas a decirnos, miren, teníamos que tener básicamente alrededor de unos 75 vehículos, como unas 125 motos y herramienta, equipo y un montón de cosas, ¿verdad? Pero llegaron empresas a decirnos, miren, nosotros estamos cómodos con ustedes, les vamos a dar lo que necesiten de acuerdo a lo que ellos proveían y nos pagan, o sea, es una compra al crédito. Y así empezamos el negocio y el contrato y vimos cómo Dios nos respaldó en ese proceso. De ahí quiero, digamos que fueron, digamos, son muchos detalles los que pasaron ahí realmente, pero tal vez uno de los que yo realmente recuerdo, porque realmente nosotros, como hablamos, nivel económico no estaba para poder estar en este proyecto, pero cada vez había que fortalecer toda la estructura, ¿verdad? De los vehículos y todo, pero ya nuestros créditos después habían quedado ya al límite y teníamos que seguir comprando para poder llegar a tener la estructura que ellos pedían. Yo me recuerdo que me quedé llenando unos formularios, llorando, porque yo decía, es por demás, ¿para qué lleno más si ya no nos van a dar? Estábamos en rojo, saturados. Y entonces dentro de mí pude sentir esa palabra que decía, recuerda quién es tu Dios, aquí ha venido tu Dios. Algo dentro de mí, realmente había un fuego que me daba ánimo a terminar de llenar esos formularios y volver a intentar a pedir créditos. Y así fue, los terminé de llenar y los mandé. Y luego, porque teníamos que presentar 8 vehículos y ya nuestros créditos, 15 vehículos. Y entonces, luego al otro día, la persona me dice, mire, ustedes son referidos, no los tengo que confirmar, su crédito está aprobado. ¿Verdad? Y yo le cuento a Selvin, mira, nos dieron esto, ¿verdad? Porque había una reunión y si no lográbamos cumplir, había penalizaciones. Y básicamente quitarnos el contrato, ¿verdad? Porque ya nos hacían falta 15 vehículos de lo que ellos pedían para el 100%. Y entonces tenía al siguiente día la reunión y tenía que decirles cómo iba a llevar los vehículos. Y ese momento cuando me dice Jessica, mira, nos dice que no nos van a investigar y no estaba mal hacerlo, el problema es de que ya teníamos muchas deudas, digamos, entonces el darnos esos 15 vehículos era un riesgo muy latente para esa empresa, pero al final de cuentas el señor movió todas las piezas, ¿verdad? Porque habíamos ido con varios y se nos habían cerrado las puertas. Y entonces empecé a ver yo, ¿verdad? O sea, cómo es que nos lo van a dar, los precios y todo. Al final eran mucho más bajos de los que ya habíamos comprado anteriormente, porque en algún momento dije, bueno, tal vez ellos se quieren, ahí sí que nos quieren agarrar un poquito ahí de más acá, ¿verdad? Pero no, era más bajo el precio y al final, al otro día llegué a la reunión y les dije, miren, señores, aquí está la autorización de los vehículos y todo, y ya están para entregárnoslo, ¿va? Entonces, pudimos ver cómo Dios nos respaldó en medio de todo el tema que estábamos viviendo y que era muy fuerte, realmente era un tema muy fuerte para nosotros. ¿Cuánto tiempo duró ese proyecto en trabajo? Fíjate que fueron alrededor de 4 años y medio más o menos los que estuvimos en este contrato y era para 5 años, realmente era para 5 años, pero en esto pues vino la pandemia realmente y hubieron varios, digamos como artículos que tenía el contrato y empezamos a tener tal vez algunas discrepancias con el tema del personal y todo esto, pero no nos dábamos cuenta
que realmente lo que estaba sucediendo era precisamente algo relacionado con la parte del soborno o no aceptar esa parte del soborno, porque nosotros teníamos varios colaboradores y resulta que en algún momento el jefe de uno de los colaboradores vio que habían anomalías en esas brigadas, porque eran varias brigadas las que teníamos. Entonces, como en dos brigadas, habían algunas anomalías. Y entonces él decidió eh, separar a estas brigadas y ya no dejarlos continuar en la empresa. Al momento de tomar los celulares, él se dio cuenta que habían conversaciones donde se ponía en evidencia las cosas que estas brigadas hacían con la empresa que nos estaba contratando, o sea, y con clientes y todo esto. Entonces, en algún momento nosotros dimos el paso de denunciar esta parte, ¿verdad? Y pues la verdad es de que al final de todo, nunca entendimos de dónde se había puesto fuerte la cuestión. En ese momento solo veía que nos atacaban y toda la cuestión, y al final nos dimos cuenta que fue porque en algún momento nosotros denunciamos esta parte. Y ellos pues también nos mencionaban de que ellos eran la parte de poder llevar las cosas en orden y todo esto, y nosotros confiamos. Obviamente era una empresa muy grande y puede ser de que no todos estaban viviendo lo mismo, ¿verdad? Pero cuando nosotros denunciamos, ahí sentimos que realmente vino un ataque fuerte y directo a la empresa, al punto que se cortaron esos contratos. Y eso fue bien fuerte para nosotros porque habíamos dado todo, apostado todo en estos contratos, habíamos crecido ahí dentro de todo esto, en esos 4 años nos habíamos expandido, ya no eran dos, sino eran tres contratos, o sea, Dios fue grande con nosotros, pero en ese momento ahí se viene como un ataque directo, ¿verdad? Y entonces, al final nos quitaron los contratos. Cuando me dieron la noticia, para mí fue así como que, wow, o sea, ¿y ahora qué hacemos, verdad? O sea, aquí se terminó todo, pues, o sea, eh, habíamos previsto que pudiéramos ampliar esos contratos para otros años más, tal vez otros 5 más, y entonces habíamos invertido, y entonces el tiempo de recuperación, pues todavía no había llegado, digamos, entonces para nosotros fue difícil realmente, pero vimos la mano de Dios realmente en ese momento. Yo no lo entendí, pero me habían dado una profecía unos 7 meses antes. Un amigo me había hablado y me decía, mira, le contaba sobre la empresa, me empezó a preguntar de la empresa y al final me dice, mira, yo siento que eh, tu empresa y por los años y todo lo que me estás contando, siento que Dios te va a sacar de la esclavitud de Labán, me decía. Yo no lo entendía y me dice, mira, pues Labán es la empresa que te tiene contratado ahorita y él te va a sacar, pero al momento de sacarte de esa esclavitud, te va a llevar a una expansión, pero en la gracia del Señor. En ese momento no entendí ni tampoco quise creer, la verdad, porque de alguna otra manera habíamos puesto nuestras esperanzas en esos contratos, en esa empresa y todo. Entonces yo dije, bueno, puede ser, ¿verdad? O sea, pero todavía no había entrado la pandemia cuando él me habló sobre esto y entró la pandemia y como a los 6 meses, 6, 7 meses me dan la noticia, ¿verdad? En el momento no lo entendí, pero al siguiente día, orándole al Señor, Él me recordaba de esa palabra. Y eso fue lo que en algún momento dije, bueno, Señor, si tú tienes un plan para acá, pues solamente dímelo, pues, porque yo realmente, para mí es el acabose de la empresa, ¿verdad? O sea, aquí llegamos.
Y hubo mucha palabra en nuestras vidas donde nos decía que la empresa iba a flotar y que iba a... Estaba el versículo del Isaías, cuando Eliseo y sus siervos están cortando árboles y el hacha se va en el río, pero el hacha flota, ¿verdad? Y entonces la persona que nos decía, mira, esto es lo que me dice el Señor, que la empresa, así como el hacha flotó, eh, la empresa también va a salir a flote. Y la verdad que en ese momentito, pues no veíamos de dónde, pero realmente así fue. O sea, es- salimos a flote de saber ni cómo, pero logramos hacerlo. Sin embargo, nos quedamos con un inmueble que habíamos adquirido para la empresa. Nos quedamos con una deuda muy alta porque el inmueble pues estaba muy bien posicionado y con los ingresos que llegaban en ese entonces pues no había problema, pero ya sin esos contratos para nosotros era imposible mantenerlos, ¿verdad? Entonces, realmente ahí empezó nuestro, digamos, un tiempo donde empezamos a ver de dónde y gracias a Dios teníamos recursos que se habían quedado de los contratos que teníamos y empezamos a venderlos, a venderlos. Solo Dios sabe cómo logramos salir de varios contratos colaterales que teníamos por medio de estos tres contratos que habíamos firmado. Y de esta manera empezamos a vender y seguíamos pagando y por término de 2 años más o menos nos mantuvimos pagando eso sin atrasarnos ninguna sola cuota y nuestros ingresos pues no reflejaban esto, pero sí de alguna manera habían algunos recursos que tomábamos y los vendíamos y así fuimos pagando hasta el punto que llegó un momento donde los recursos se terminaron y empezamos a ver, bueno, ¿y ahora, verdad? ¿Y ahora qué hacemos? Y llegaron momentos difíciles también en ese tiempo y recuerdo una vez que me encerré en el cuarto y empecé a orar, pero más que orar, lloraba, ¿verdad? Porque realmente le decía al Señor, Señor, o sea, ¿cómo fue que nos metimos o nos metiste? Y hasta cierto punto ya reclamos, ¿verdad? Y diciéndole, ¿qué hacemos, verdad? Y recuerdo que el Señor me dice, tranquilo, o sea, todo va a estar bien. Eso fue lo que yo sentí del Señor, pero no había cambiado nada. Sin embargo, pude salir de ese lugar agradeciéndole y diciéndole, Señor, sé que vas a hacer. Y, y a finales de año viene mi mamá y también me dice, mira, hubo una palabra de una persona que era una profeta que no la conocía, pero donde ella asistía, pues llegó y le dice que le dijo a mi mamá, has estado orando por tu hijo, pero dile que este año que viene el Señor va a cambiar todo, o sea, las deudas están canceladas y todo esto. Y cuando ella me lo decía, yo me preguntaba, ¿pero de dónde, verdad? ¿De dónde? Y resulta que al final nosotros decidimos poner a la venta todo, porque dijimos, bueno, la casa donde vivimos, el edificio donde está la empresa, todo lo pusimos a la venta porque necesitábamos pagar esa deuda y ya llevábamos como unos 5 o 6 meses con todo a la venta y nada se promovía, nada. Y entonces, pero al inicio de ese año, hace 2 años más o menos, 2, 3 años, eh, empezaron a preguntarnos ya sobre el edificio. Y la verdad es de que se hizo un negocio de una manera sobrenatural y nosotros pudimos pagar esa deuda realmente que teníamos y solo fue una promesa compraventa, básicamente las arras, si lo queremos ver así, con eso nosotros salimos de la deuda que nosotros teníamos y luego ya nos quedamos rentándoles el edificio todavía a las personas y nosotros no saliendo también del edificio, ¿verdad? Entonces va llegando la hora donde nosotros tenemos que salir, pero también nos quedó otra propiedad aparte donde la cuestión es construirla y pasarnos para allá. Pero a todo eso
fue de la noche a la mañana también, así como que no habíamos visto de dónde iba a venir, pero de la noche a la mañana se abren las puertas y nuestra condición cambió. Y hemos empezado a experimentar la segunda parte de la profecía que me dieron en ese 2020, que decía que cuando Él nos iba a sacar de ahí, iba a ensancharnos en su gracia. Y creo que esto es lo que hemos estado experimentando en estos últimos meses, este año, estos años, ¿verdad? Wow, pues qué hermoso testimonio, Selvin y Jessica. Me gustaría ir cerrando esta entrevista. Hay muchas anotaciones que hice aquí, ya se me acabó la hoja. Un resumen, pero me gustaría que ustedes, en todo este proceso, simplemente yo sé que pasaron muchas cosas, pero en este testimonio del no soborno, de un contrato grande, como Dios les habló, si tú pudieras decirle a los empresarios y empresarias, porque viven muchas cosas como ustedes han vivido, en este tiempo, si tú puedes sacar dos o tres lecciones para ellos, ¿cuáles serían? Bueno, primero es conocer al Dios que servimos. Realmente para mí esa es la base fundamental es Dios. Sin Él no somos nada. Y empezar a vivir esa experiencia con Él. Sé que no es tan sencillo, no es tan fácil realmente el confiarle, pero cada vez que lo haces, te das cuenta de que tienes a un Dios maravilloso. Y esa para mí es la base fundamental de todo. Los principios y todo esto se van a ir dando en la misma forma en que vas conociendo al Dios que servimos. Entonces, yo creo que esa es una de las lecciones que nosotros podríamos dejarle. No sé si tú... Yo podría agregar el tener unidad. Yo agradezco a Selvin que me permite estar con él y en algún momento eso nos ayuda a que los momentos que él flaquea, yo pueda estar ahí y viceversa, porque pues no podríamos decir, no nos hemos sentido tentados y solo hemos logrado pasar la tentación por la misericordia de Dios estando juntos y poder expandir esa debilidad al grupo que nos acompaña. Realmente yo soy estoy pasando estos momentos, pueden orar por mí. Y nos ha ayudado mucho realmente estar rodeados de gente que ora por nosotros, el no sentirme sola, en que cada batalla realmente hay gente del otro lado orando por nosotros. Eso podría ser tener una apertura de un grupo, ¿verdad? Y por supuesto, pues no dejando a un lado la responsabilidad que conlleva el hecho de tener un orden en la empresa, tener el control de los recursos y esto nos lleva también al punto del diezmo, ¿verdad? Porque hay veces en algún momento nosotros dijimos cuánto damos porque no sabíamos ni cuánto ganábamos ni cuánto entraba, ¿verdad? Entonces, eso nos llevó también a ordenarnos y poder saber de que las primicias, los diezmos, pues ver cómo poder efectuarlos, ¿verdad? De la mejor manera. ¡Wow! ¡Qué increíble! Yo creo que podíamos pasar unas 2 o 3 horas más platicando de las experiencias, Jessica y Selvin, que ustedes nos han compartido, pero quisiera yo también agregar algunos puntos que me llamaron mucho la atención, ¿no? No cabe duda que el ser empresario, obedecer ese llamado de Dios, el entender que de lunes a sábado tú puedes vivir el llamado de Dios en los negocios, eso es algo increíble. Por todo lo que escuché, ustedes experimentaron a Dios. Así es. Hay algunas cosas importantes que quisiera recalcar de todo lo que estuvimos platicando. El poner primero a Dios en el tiempo de la empresa. Empezar la semana con un entrenamiento, con una capacitación para Dios. Eso me encantó, ¿no? El tomar la decisión de la honestidad. El decir, bueno, estos negocios se hacen de la forma incorrecta. Tú decías dos caminos, ¿no? O el camino fácil
o el camino angosto, ¿no? El camino angosto parece más difícil, pero tú decidiste dar el camino angosto, ¿no? Y obedecer a Dios y ver cómo Él se manifestó, ¿no? El otro punto que me encantó es, no tengo vendedores, mi vendedor es el Señor. Eso lo he escuchado algunas veces, pero escucharle a ustedes me bendijo muchísimo, ¿no? El tema, Jessica, que compartiste, ¿cómo celebraron una licitación antes de tener la decisión? Eso fue increíble. Y no solamente ustedes, ¿no? Tú decías, escuché la voz de Dios, pero celebrarlo con tus empleados, es como decir, ¿cómo vienes y celebras algo que no tienes la capacidad? Y tenían la certeza, eso es la fe, ¿no? Tener la certeza y la convicción de lo que realmente ustedes estaban licitando. Y me encantó esta frase que dijeron, era para reconocer que si la ganamos es porque Él nos la ha dado, no porque ustedes tenían ni la capacidad económica, ni de equipo, ni de personal para tener una licitación tan grande. Y eso me encantó. No quisiera dar los 3 puntos, 4 que ustedes dijeron al final, porque ya los dijeron, pero el otro tema es comprar sin dinero, ¿no? Cómo Dios, dice la palabra de Dios, que a medida que yo avanzaba, el camino se iba estabilizando. Y eso fue lo que vi en ustedes, cómo se fue estabilizando el camino y en medio de la pandemia, ustedes estaban dispuestos a vender todo y Dios trajo un negocio de manera sobrenatural y pudieron pagar todas las deudas como decías tú, Selvin, pues ya me estaba quejando con Dios, pues tú me metiste, ahora sácame. Y Dios honró ese pacto, te sacó porque Él te metió, pero yo que Él quería que tú lo conocieras. Como decía Job, de oídas te había escuchado, pero realmente ahora Ya. te conozco, ¿no? Y fue lo que pasó en este proceso. Y por último, algo que me encantó, Jessica, que dijiste, porque verlos a ustedes juntos, como matrimonio, dirigiendo una empresa para el Señor. Eso es esencial. En FCI decimos que nuestra misión queremos enseñar a los empresarios a operar sus empresas bajo principios bíblicos, tanto en su vida personal como en los negocios. Y los veo ustedes juntos, después de toda esta tormenta, y lo que dijo Jessica, la unidad entre nosotros fue crucial. La pasamos juntos, tuvimos la victoria juntos, y aquí estamos. Yo no sé cuánto dinero fue, no quiero que me lo digan, pero sé que ha sido un contrato muy grande. Yo tengo años de conocerlos y verlos a ustedes igual, con ese espíritu sencillo y humilde, que no sé cuánto dinero administraron, pero seguir viéndolos igual, me siento honrado de que ustedes sean parte de la FCI. Gracias por mantener ese espíritu sencillo porque el dinero finalmente es un medio, no es el fin para el cual trabajamos. Selvin y Jessica, muchas gracias por este tiempo. Hay mucha información de valor y yo quiero bendecir sus vidas y bendecir lo que están haciendo allá en Guatemala. Que Dios siga prosperándoles en todo. Y gracias por tomarse este tiempo y compartir este testimonio. Y bueno, quiero despedirme de toda la comunidad de FC Hispano. No se pierdan estas entrevistas que queremos compartir con ustedes para decirles si se puede a través de la palabra de Dios y tomando a Jesucristo como el dueño de tu negocio. Nos vemos y gracias por este tiempo. Gracias a Bye. ustedes, muy amable. Feliz día.